por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI, todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Nuestros hermanos, la humanidad doliente que sufre, que nos siguen, nos escuchan por radio y nos siguen por internet, llevamos esta luz en el desierto, un mensaje a la conciencia que te permitirá reencontrar el camino para regresar al círculo de la humanidad consciente. Invitación que hacemos a través del Centro Uriel por medio de este programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tovar, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. El fundamento para la fórmula de la felicidad es el siguiente. Si no estuviéramos activamente ocupados en volvernos desdichados, seríamos felices. Nacimos felices. Toda la vida está atravesada de felicidad. ¿Existe el dolor? Por supuesto que existe. Pero nacimos con el don de la felicidad, pero lo perdimos. Nacimos con el sentido de la vida, pero lo perdimos. Nacimos con el sentido de la felicidad, pero necesitamos redescubrirlo. ¿Por qué lo perdimos? Porque nos enseñaron a trabajar activamente para volvernos desdichados. ¿Cómo lo lograron? Enseñándonos a tener deseos tan intensos que nos rehusamos a ser felices a menos que esos deseos fueran satisfechos. Todo lo que nosotros debemos hacer es sentarnos durante 2 minutos, meditar en la falsedad de esos apegos, de esas dependencias. Sentimos que seríamos felices si poseyéramos el carro, la casa, las propiedades o la pareja. Sin embargo, cuando obtenemos todo esto, volvemos a sentir deseos, apetencias por nuevas cosas. ¿Sabemos por qué? Porque estamos apegados. Si no nos apegamos a lo material, al carro, a la casa, entonces viviríamos libres de la ilusión de este mundo que es ilusorio. Por ejemplo, alguna vez nosotros nos hemos enamorado y hemos sentido la pérdida de ese ser querido. ¿Qué pasó? Luego lo olvidamos. Por lo tanto, esa persona no era la felicidad después de todo. ¿Recuerdan cuando éramos niños y perdimos algo y pensábamos, nunca vamos a ser felices sin esto? Pero si al momento lo vuelven a encontrar, lo miran y ya sienten que no lo necesitan porque perdieron el apego. Tenemos que vivir fuera de la ilusión, pero realmente necesitamos valor porque nadie quiere vivir sin los estímulos. Todos necesitamos estímulos, queremos estímulos, pero no queremos la felicidad, queremos emociones,
y que cada vez esas emociones sean mejores, sean más, entonces sufrimos de ansiedad, porque la ansiedad se genera al momento que sentimos que vamos a perder algo. Entonces, en cada uno de nosotros está el meditar para encontrar esta fórmula de la felicidad y vivir fuera de la ilusión. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, entregamos para la humanidad que sufre nuevas fórmulas de botánica medicinal. Aquellas personas que sufren de asma encuentran que esta es una enfermedad muchas veces sin cura alguna. Los médicos no encuentran una alternativa a esta enfermedad. Por ejemplo, la persona podría tomar en ayunas jugo de perejil mezclado con leche muy caliente y miel. Para las hemorragias nasales, una infusión de 60 gramos de ortiga por cada litro de agua. Se toma de esta infusión 3 veces al día. Aquellas personas aquejadas por el insomnio, 5 gramos de hojas de naranja en 100 gramos de agua. Tomar un vaso al momento de la crisis. Bueno, continuando con este tema para la salud de nuestros oyentes, todos aquellos que nos están escuchando por la radio y que nos están viendo por la web y que en diferido nos pueden ver a través de la página, le vamos a dar una fórmula para estas enfermedades que está aquejando aquí en Colombia, que es el chikungunya. Hasta ahora a los médicos se les ha salido de las manos esto porque como es algo nuevo, está en un proceso de investigación el virus y a ver de qué manera se puede contrarrestar. Creo que en el momento lo que puede recomendar es antibióticos nada más para la dolencia, para calmar, pero en sí no radica el problema. A través de los medios naturales pues tenemos una solución. Se ha hecho una serie de investigaciones sobre al respecto y le vamos a entregar una fórmula y pues quiero que tengan atenta nota y obviamente lo hagan para que ustedes se den cuenta lo bueno que es este medicamento. Es fácil, tomamos medio vaso de cristal de sábila. Voy a hablarlo despacio para que lo puedan anotar. Medio vaso de cristal de sábila, le agregamos el jugo de 2 limones y una cucharada de miel de abeja. Estos 3 componentes se licúa, luego se le agrega una pizca de bicarbonato y se toma. Esto debe tomarse durante 9 días y ustedes podrán verificar por sí mismos la eficacia de este medicamento. Así que el próximo sábado continuamos con nueva fórmula de botánica medicinal. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia.
hay hechos muy interesantes y preponderantes en nuestra vida, solo que hay instantes en los que hay que hacer una reflexión para reconocer lo que se está pasando. Quiero relatarles algo con relación a un estudiante que en algún momento de su vida quiso ver a través de un hecho muy trascendente. Se trataba de un discípulo que en algún momento tenía un hijo preso en la cárcel. Su hijo tenía mucho tiempo de estar preso, tal vez 9, 10 años, y para cualquier padre de familia pues eso es desesperante. Contaba el discípulo que estos momentos pues lo hacían sentirse tan incómodo, porque para nadie es muy fácil pasar por una experiencia de esas. Pero dicho discípulo trataba de todas maneras la forma de que ese muchacho pudiera salir de esa prisión. Al fin y al cabo, gracias pues a la participación de las jerarquías, estas lo pudieron ayudar y ese muchacho finalmente salió de la prisión. Lo curioso del caso es que en el momento en que esto sucedía, dicho discípulo no pudo recibir su hijo, porque le tocó viajar, distanciarse. Pero a pesar de eso y con todas las cosas de eso, él recibió ahí una enseñanza. Las cosas no suceden cuando uno quiere porque quiere, sino cuando Dios, que es el que dirige todas las cosas, las puede hacer. Eso de todas maneras es una gran satisfacción. Ese discípulo me cuenta que le da gracias a los maestros, al maestro Raúl, al maestro Anubis, al maestro Seferino Maravita, a las grandes jerarquías, al maestro Samael, a la maestra Literantes y a todos los maestros de la Blanca Hermandad, porque en todo momento le ayudaron y hoy por hoy, gracias a Dios, ese discípulo se siente de alguna manera contento y tranquilo de haber podido recibir ese premio, volver a ver a su hijo, volver a tener, como quien dice, a sus 3 hijos juntos para poder siquiera compartir con ellos un minuto en la vida, porque no había podido hacerlo porque estos crecieron en diferentes épocas, en diferentes lugares, todos muy apartados, y hoy le da gracias a Dios por ese hecho. ¿Qué quiere decir este mensaje? ¿Qué quiere decir esta vivencia? Que tenemos que tener paciencia ante las cosas. A veces queremos que las cosas se den de manera inmediata y no es como uno piensa. A veces uno cree que con solo pedir para que se den las cosas se van a dar. No, hay que hacer ciertos esfuerzos, hay que hacer ciertos trabajos, porque entre otras cosas, para que eso se diera, ese discípulo debió hacer aquí en el plano físico cualquier cantidad de circunstancias hasta el momento que creía que eso iba a ser imposible, porque eso estaba rodeado de cualquier cantidad de circunstancias adversas, circunstancias que al fin y al cabo lograron salvarse y pudo darse este feliz término. Por eso, lo interesante de esta reflexión es que hay que pedirle a las jerarquías, hay que hacer buenas obras, hay que trabajar en sacrificio por la humanidad y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Esto nos recuerda las palabras del Dante, las palabras de este muchacho que estuvo preso mucho tiempo en la Bastilla, en el castillo de If, y que estuvo tanto tiempo que fue el mismo conde Cagliostro que menciona el maestro Samael. Tuvo toda la paciencia para soportar más de 20 años en prisión, casi 40 años en la cárcel, y cuando salió finalmente salió más poderoso que cuando entró. ¿Qué quiere decir? Que este individuo, a pesar de su encierro, logró conocer la piedra filosofal, logró trascender muchas cosas en su vida y logró allí mismo, en el encierro, logró superarse. Quiero referirme también en este momento a una encuesta que nos hicieron hace poco, hoy precisamente, tal vez a la 1 de la tarde, una visita de unos miembros de Profamilia, en los que nos hacían una consulta que duró prácticamente 1 hora con temas muy parecidos, muy similares, y a lo que tiene que ver con la convivencia familiar, con temas muy interesantes como la parte de la sexualidad. Entonces me preguntaba él que si consideraba yo que la educación sexual que se le está dando a los jóvenes y a los seres humanos ahora sí ha servido para algo. Yo le decía a él que pues para lo único que ha servido ha sido para aumentar el daño que se está haciendo a la humanidad. Me decía que ¿por qué? Yo dije, porque lo malo del caso es que se ha apartado, se ha desligado totalmente la parte espiritual de la parte material, y la parte solamente se ha remitido a enseñarle al muchacho que solamente con el condón se evita cualquier transmisión, enfermedad de transmisión sexual, o se evita un embarazo. Eso no es trascendente en cierto caso, porque eso no revitaliza, no revive al hombre, como entre otras cosas todavía no lo es. Yo le decía a ese encuestador que nosotros aún todavía no somos hombres, nos falta trabajar para hacerlo. Él me decía que porque yo consideraba que no era así. Le di cierta explicación hasta que el hombre, es más, le regalé unas cartillas para que se las diera a sus compañeros. También le dije que en algún momento de la vida yo había sido funcionario público y también me había tocado
dar cualquier cantidad de charlas con relación a eso, y que eso hace parte de un programa que de todas maneras sirve, pero no es precisamente la panacea para mejorar lo que es la parte vital en el ser humano y para que el hombre se desarrolle. Entonces, hoy precisamente vamos a traer a colación un tema muy importante, pero antes que todo quiero, desde aquí, de estos micrófonos, felicitar y saludar a mi compañero Gratignano Ortúa, allá en la Sierra Nevada, en el pueblo de Palmor, y recordarle nuevamente que la charla que tuvimos en ese momento, yo me encontraba en la ciudad de Valledupar, en un caserío. De todas maneras, eso fue esta semana. También le recordé que para los días de Semana Santa, tal vez para Jueves y Viernes Santo, un grupo de compañeros, nosotros los que estamos aquí en esta mesa, algunos de nosotros más, estaremos de visita en esos lugares, días tal vez Jueves, Viernes Santo. Vamos a aprovechar la época de Semana Santa para hacer una visita allá. Y de todas maneras, él nos extendió su invitación y que nos espera. De todas maneras, Gratignano y a la familia de los Amortegui ahí en Ciénaga, que cuando pase por allá voy a llegar donde ellos porque hacen parte de la familia y tengo rato que no llego donde ellos. Muchos saludos, muchas felicitaciones y que nos esperen que la Semana Santa ya viene pronto. Vamos a seguir adelante con el tema que es de la parte de la educación sexual. Bueno, precisamente aquí hay un tema muy interesante sobre esto, lo que es aborto, embarazo y enfermedades sexuales. El gobierno y las instituciones educativas, queriendo afrontar esta situación problemática de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual, han diseñado programas de educación sexual. Pero muy a pesar de esto, todavía el 20% del total de adolescentes manifiesta tener necesidades insatisfechas en anticoncepción. Detrás de la tan cacareada cátedra de educación sexual se esconde uno de los delitos más atroces, como lo es la instigación a la fornicación. Mientras la famosa educación sexual, promovida por el gobierno y enseñada en las bancas de las instituciones educativas, se basa en el libre desarrollo de la promiscuidad. Se seguirán obteniendo estos lamentables resultados. La educación sexual no puede ser basada en el uso de métodos anticonceptivos y de protección que permitan a los jóvenes cohabitar irresponsablemente, pues esto conduce al caos en materia sexual. La educación sexual auténtica debe basarse en el respeto al sexo, instruir sobre lo sagrado que es el sexo y lo espantosamente perverso que es desperdiciar la energía sexual. Debe enseñar al hombre el respeto hacia la mujer, pues cada una de ellas es la representación de su madre divina, y a la mujer el respeto por el hombre, pues él es la representación de su padre interno. Enseñar a los jóvenes la utilización de métodos anticonceptivos que van en detrimento de la salud es algo realmente maquiavélico, pues la gran mayoría de estos métodos deterioran la salud de la mujer, en muchos casos de manera irreversible. Es indispensable comprender a fondo el tremendo poder de esos agentes vitales llamados lisosomas, sin los cuales jamás podría mantenerse vivo el núcleo de la célula orgánica. La píldora anticonceptiva y demás elementos biológicos y químicos destruyen los lisosomas de zoospermos y óvulos, originando entonces criaturas enfermas, locos, paralíticos, sordomudos, ciegos, idiotas, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Los lisosomas en plena actividad armoniosa dentro de la célula viva constituyen el fundamento de la existencia. Entre más métodos de protección y anticoncepción sean enseñados a los jóvenes, mayor será la degeneración de estos. Bien es sabido que aquellos que se dedican a desperdiciar la energía sexual terminan en terribles daños cerebrales. Es así como en la actualidad muchos adolescentes de ambos sexos ya están metidos
en muchísimas aberraciones sexuales. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Continuando con todo este tipo de reflexión de los temas que estamos tratando en el día de hoy, hay que agregarle otro detalle, y es que nosotros los seres humanos nos olvidamos que así como existen leyes en este plano material que permite el equilibrio de los seres humanos, porque cuando uno trata de salirse de las normas, siempre va a haber una ley que le dice que lo que está haciendo está muy mal, y si continúa tiene que o merece un castigo. Obviamente que no podemos refutar esto, porque esto nos rige a todos los seres humanos. Y también existen leyes celestiales que posiblemente muchos lo podemos refutar porque no lo podemos ver físicamente, pero sí existen leyes. Lo mejor de este caso es que hasta las leyes terrenales son dirigidas por las leyes celestiales. Ninguna ley terrenal se da por casualidad, sino cuando ya la humanidad sale del orden, entonces internamente se dan las necesidades para que aquí en este plano físico se incrementen más las leyes. Hay una ley básica que es, por ejemplo, que aquel que da sabiduría, le entregan sabiduría. El que da amor, recibe amor. Se llama la ley de la compensación. El que siempre está acostumbrado a velar por el alimento de alguien, nunca le va a faltar el alimento. El que siempre ha velado por vestir o ayudar a alguien a que tenga su ropita, jamás le va a faltar la ropa. El que ha velado para que personas consigan empleo o estén económicamente bien, leemos o se le ayuda económicamente a una gran labor, pues económicamente le va a ir bien. Nosotros generalmente estamos cargados de miedo, que primero pensamos en el yo, solucionar mis problemas, pero no hemos comprendido que al aprender a solucionar los problemas de otras personas, estamos solucionando nuestros propios problemas, ya sea este económico. Pero el yo saca cuenta y dice: no, pero es que si de 100,000 pesos que me gano, doy tanto, entonces ya me descuenta las cosas. También hay que comprender que los trabajos, la salud, la vida, todas estas cosas que tenemos, que aparentemente la tenemos, creemos que son nuestras. Nada de lo que tenemos nos pertenece, todo es prestado. Es así que si nosotros tenemos un empleo, es porque Dios ha permitido que nosotros tengamos ese empleo. Por lo tanto, los honorarios que uno gana de ese empleo, no todo le pertenece a él, parte le pertenece a Dios. Hay que comprenderlo, pero también hay que saber dirigir esos honorarios. Entonces creemos que porque yo trabajo, todo ese dinero es mío. Hace parte también de Dios. Nuestra salud también le pertenece a Dios, por lo tanto tenemos que ayudar también en la salud de alguien. El alimento le pertenece a Dios y tenemos que ayudarle en el alimento de alguien. Últimamente se han dado una serie de acontecimientos aquí en la costa
que ha alarmado a todo el mundo y que no es la primera vez que esto sucede. El caso, por ejemplo, que sucedió en Palmar, donde una madre mata a sus 3 hijos. Y obviamente que eso alarma y esperan que suceda esta serie de acontecimientos para imponer más leyes, para justificar, porque por ahí escuché a alguien depravado justificando eso para que le den vía libre a que los homosexuales puedan adoptar niños, justificando que las madres, si no pueden sostener a los hijos, pues se le dan a los homosexuales. ¿Hasta dónde ha llegado la decrepitud mental de esta sociedad degenerada, donde personas que se ponen a estudiar primaria, bachillerato, universidad y son congresistas para salir con esas estupideces? Hay que hablar así, de esa manera, porque la naturaleza no da salto y esto está contra la naturaleza. Ahora, no estamos hablando contra de los homosexuales. Como seres humanos tienen algunos ciertos valores y ciertas cosas. Estamos hablando sobre la naturaleza en sí, los principios morales y espirituales, donde a un ser humano no le dan el derecho de elegir. Imagínense un niño cuando sean grandes y le digan: tú, si hubieras seleccionado, tu padre hubiera elegido como un homosexual, posiblemente hubiera dicho que no. O sea, quieren llevar, digámoslo así, la vida o la película o el destino de un niño a través de leyes, a través de circunstancias dolorosas, y se aprovechan para establecer leyes donde realmente ahí nos está demostrando el estado de decrepitud en que vive el ser humano. Por otro lado, entonces cuando empiezan a hacer encuestas, como la que le hicieron allá a usted, amigo Osvaldo, entonces cuando suceden estas cosas, cuando empiezan a alarmarse, pero nunca hay una formación adecuada sexual, y esa es la razón por la cual se cometen los crímenes más espantosos. Pero aún peor todavía, aún peor, nosotros nos escandalizamos porque esa señora mató a sus 3 hijos, pero todavía se cometen crímenes más espantosos. Lo que pasa es que pasa por desapercibido. A través del aborto se cometen crímenes espantosos. Muchas madres padres pagan para que sacrifiquen a sus propios hijos dentro de su vientre, pero no se escandalizan de eso. Es crimen, ya esté fuera del vientre o dentro del vientre, sigue siendo un crimen. Así como el ser humano se escandaliza ante esas cosas que realmente es horrorosa, debería escandalizarse ante ese evento que, a través de los métodos de esa educación sexual mal dirigida, como lo dijo aquí la hermana, la educación sexual está dirigida al uso, sencillamente a una economía, a una venta de un producto. Ahí va dirigido sencillamente la educación sexual. La educación sexual va dirigida al comercio, a la venta del condón, a la venta del anticonceptivo, a la venta de todos estos productos de que para tener una relación aparentemente segura, pero lo que está haciendo es promoviendo unos productos y enriqueciendo a muchos a expensas de la ignorancia del ser humano. Todavía no hemos comprendido qué es la auténtica educación sexual, y como resultado de esa falsa educación sexual se cometen los crímenes más espantosos, que es el aborto. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema interesante acerca del aborto. ¿Algo nos tiene, un mensaje sobre el aborto, hermana Beatriz, nos tiene que decir? Usted hablaba de leyes. Bueno, sabemos que el aborto es la violación del 5.º mandamiento: no matarás. Es un crimen. La mujer comete dentro de su vientre, convierte en una tumba su propio cuerpo. Sabemos que es algo que se condena en la Biblia, en la palabra de Dios, pero si entendemos que a cada alma se le asigna un plan, y al romper esa vida, ese ser que ya tiene ese plan, se rompe, se viola esas leyes de la naturaleza, porque se le impide a una vida llegar a este mundo y pues cumplir todos los propósitos, los planes de Dios. Además, nosotros sabemos que cuando la mujer se convierte en madre, suceden cosas maravillosas dentro de ellas.
Por ejemplo, ya los científicos han podido probar que el bebé, el feto, deposita en el cerebro de la madre, deposita ciertas hormonas, y ese vínculo permanece entre madre e hijo incluso durante muchísimos años. Es decir, por eso es que las madres podemos tener cierta intuición, cierto amor, y ese amor precisamente es dado por el Espíritu Santo. Cuando una mujer aborta, va perdiendo esos valores que el Espíritu Santo da a la mujer, porque recordemos que el amor es esa fuerza capaz de ayudarnos, capaz de pues traer ese embrión del alma hacia nosotros. Entonces, de allí vemos entonces que en esta sociedad existen tantas madres desnaturalizadas, porque a medida que abortan una y otra vez, ellas van perdiendo esos valores que el Espíritu Santo deposita en ellas. Son cosas pues a simple vista que no tienen ninguna importancia, pero que ligadas a esa parte divina, a nuestro amor, a nuestro corazón, a nuestra alma, son aquellos valores que van a permitir que esta sociedad tenga un cambio. Bueno, en la entrevista que me hicieron prácticamente directamente a mí, con relación a los temas, digamos, social y sexual, ahí pues el funcionario del gobierno, en este caso de esa entidad, me hizo muchas preguntas, cualquier cantidad de preguntas, pero entre ellas sobresalía precisamente, y entiendo yo, que tiene que ver precisamente con una encuesta que se hace para tener en cuenta en ciertos sitios la forma de pensar y la concepción que tienen de la existencia, de la vida, de la convivencia, el ser humano que habita en esos lugares. Aproveché entonces la oportunidad para darle a conocer a ese funcionario que desafortunadamente las bases en las que está montada la educación sexual, digamos, en Colombia y en el mundo, son bases totalmente equivocadas, porque están basadas solamente en el sentimiento, en los sentidos nada más. Y los sentidos sabemos muy bien que hacen parte de la parte horizontal de la materia, como quien dice, para darle gusto y placer solamente a los sentidos físicos, que motivados precisamente por la visión de lo que se ve, esto trastorna de alguna manera la psiquis de la persona y la convierte totalmente materialista. Como está visto así, y como esa es la concepción actual de la humanidad común y corriente, porque de ninguna manera han querido ver, no han querido entender, no hemos querido saber y reconocer que sobre nosotros, sobre la parte material, existen unas líneas invisibles que hacen parte de la divinidad. Esas partes invisibles que no vemos son precisamente las que provocan, las que hacen, las formas, las que crean. Le decía al funcionario que ¿quién creó el sexo? Ciertamente, pues no fuimos nosotros. El sexo es una creación de Dios. Existen hombres y existen mujeres, existen ángeles, varones y hembras. Como ese es un principio universal, está demostrado físicamente en todos los aspectos del universo. Existe el sol, existe la luna, existe la luz, existe la sombra. De esta manera no podemos de ninguna manera entonces entender cómo, por ejemplo, en el caso de la adopción de dos varones, por ejemplo, quieran adoptar un hijo para darle de pronto dizque la mejor educación. Yo he visto, por ejemplo, en la televisión algunas encuestas que de alguna manera resaltan, o como quien dice, para darle una vía libre o un respaldo o un soporte a ellos, a los que quieren que de alguna manera se legalice pues el matrimonio entre seres de ambos sexos. Nosotros personalmente dentro del movimiento gnóstico no estamos de acuerdo, sencillamente no por capricho, sino porque es simplemente una ley universal y no podemos estar en contra de ello. Si existe lo positivo y lo negativo, es simple y llanamente que dos fuerzas iguales no pueden crear. Existe la positiva y la negativa, y entonces ahí sí hay creación. Por eso existe el hombre y la mujer. Si no, entonces, por ejemplo, a estas alturas no hubiera necesidad de mujer, pues los hombres fabricaríamos los hijos, hombres con hombres o mujeres con mujeres, y nacería de pronto una especie humana diferente a la de nosotros. Desafortunadamente, quienes así piensan por sus inclinaciones sexuales, creen de alguna manera que de pronto son algo superior a la gente común y corriente. Lamentamos tenerles que decir que no es así, que de alguna manera pueden en algún momento inclinarse hacia mirar la voluntad de Dios y saber que existe, que reconocerle su valor, reconocer su existencia y que por él existimos. De alguna manera entonces estamos cometiendo una violación a la ley. De todas maneras no podemos tampoco nosotros apoyar
de alguna forma este sistema de educación sexual que se le está dando, porque es un sistema simplemente material. En ningún momento se le hace reconocer al joven, al niño, al muchacho, que existe una ley superior, que existe, que Dios está dentro de nosotros. Pero claro, no podemos exigir tampoco eso porque ellos tampoco lo han vivido y lo han sentido. Para eso se requiere detenerse un instante sobre uno y darse cuenta que existe dentro de uno alguna chispa divina. Cuando hechos, digamos, milagros, lo que nosotros llamamos milagros, o hechos asombrosos que de alguna manera, como quien dice, superan la normalidad de las cosas, es ahí donde está presente la mano de Dios. Cuando hay cosas de las que se le salen de las manos a uno, el discípulo aquel de la historia que les cuento, veía imposible, veía tan difícil esa cuestión que caramba, con tanto ajetreo y con tanta cosa esto va a ser como enredado. Sin embargo, sucedió de la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque está la mano de Dios en medio, y cuando la mano de Dios está en el medio, es un decreto, es una orden que se cumple, porque por sobre las cosas de Dios no existe nada. El hombre no está por encima de Dios, sino al contrario. Solamente que no lo reconocemos. Le decía yo a ese funcionario que por eso hay tantos errores. Entonces le decía, ahora que hay tanta educación sexual es cuando se están viendo los crímenes sexuales más atroces. ¿No se ha dado cuenta? Me dice, hombre, sí, tiene razón y es un punto que voy a tener en cuenta. Yo, téngalo en cuenta, porque es bastante preponderante. No se da cuenta que ahora que las niñas saben cómo manejar el condón y los varones también saben, los niños, digamos de 9, de 10 años, porque es que ahora se escucha profesores de niños de 9 años y de 10 embarazando muchachas de 14 y de 13, lo que no se había visto nunca. Y precisamente, como le decía yo, es que también las jerarquías están dando cuerpo a los últimos que tienen derecho a ellos para ver qué hacen con él. Amigo Osvaldo, el asunto es tan difícil prácticamente que sí es cierto, estamos viendo los tiempos del fin, porque es que ya los padres ya no quieren formar a sus hijos, ya se han perdido ese vínculo amoroso, afectivo. Ahora a los niños los forma de la televisión, los forma del internet. Entonces, ¿qué estamos viendo en la televisión? En cualquier mínimo programa, ya sea esta telenovela, película, estamos viendo la pornografía, estamos viendo, digámoslo así, el aspecto del uso de la droga, la violencia. Todas esas cosas es una programación para la mente, para el cerebro de los niños, acompañado en los colegios donde los maestros, desafortunadamente, seres inconscientes, donde no habita el ser. Es obvio que no puede educar, no puede enseñar de lo que no sabe, porque su conciencia duerme profundamente. Entonces le están hablando de unos temas sexuales sencillamente donde está ausente la presencia del ser, está ausente Dios en esa educación. Y ese es el descalabro que vivimos en esta sociedad, y esos son los resultados que estamos viendo actualmente. Vemos madres que matan a sus hijos, padres que violan a sus hijos, abuelos que violan a sus hijos, en fin, una serie de locura total en esta sociedad. Y uno dirá, bueno, ¿para dónde cogemos? No, es que hay que reeducar a todo el mundo, hay que reeducar a los instructores, a los docentes, hay que reeducar a los padres, hay que reeducar a los políticos, hay que reeducar a todos. O sea, hablan de una educación superior para un pueblo mejor, pero ausente de la espiritualidad. Una educación puede ser muy elevada, muy trascendental, muy fina, pero si en esa educación está ausente la parte interior, la parte espiritual, prácticamente se convierte en una educación bribona, una educación donde va dirigida para el desastre de la humanidad, porque se le impone, no es que imponiéndole leyes y leyes para mantener controlada la humanidad, como se puede arreglar estas cosas, sino dándole unos valores, unos principios que le permita reflexionar sobre sus actos internos, sobre sus actitudes. Si antes de hacer una acción, reflexionar si las consecuencias, si esa acción que va a hacer es buena o es mala y cuáles son sus consecuencias. Solamente esa reflexión se da cuando el ser humano se acuerda de sí mismo, de su ser, de esa parte espiritual. La educación, prácticamente, ya eso religión ya no lo dan. Ya prácticamente se han materializado tanto la educación, de que la educación es por competencia. Y ahora, y ha bajado tanta la calidad de la educación, de que ahora coge y a un poco de estudiantes tienen títulos, pero si le hace un examen realmente nos damos cuenta que no sabe absolutamente nada, y regalan título, de que para demostrar al mundo que aquí tenemos un país de gente educada, pero en el fondo, fíjese el resultado de esa educación,
más violencia, más degeneración. Un ser humano educado en todas las palabras, un ser humano que se comporta con una moral, con una actitud adecuada ante la sociedad, y eso no lo vemos en nuestra sociedad. Y precisamente el aborto, que es algo que nadie se da cuenta de esto, se comete más crimen en el aborto que en unas guerras, se comete más crimen en el aborto que en muchos accidentes. Lo que pasa es que esas cosas no lo saben, no nos damos cuenta de eso. Pero ahí hay que educar a la madre, porque fíjese que en un matrimonio, precisamente esa educación sexual, donde le dan rienda suelta a la fornicación, donde le está diciendo a los jóvenes, entre otras palabras, tenga relaciones sexuales con el que usted quiera, con animales si quiere. Los psicólogos le enseñan a los niños en los colegios a que se masturben. Hombre, son unos degenerados, porque los animales no hacen eso. Si los animales no hacen eso, y nosotros somos seres aparentemente superiores a los animales, ¿por qué nosotros debemos hacer eso? Entonces, ¿qué educación, qué psicología se enseña en las universidades? Si los psicólogos le enseñan a los jóvenes en los colegios a insinuarle la masturbación, a insinuarle el uso de anticonceptivos y de esta cuestión, ¿con qué fin? Para que tenga relaciones sexuales. Entonces, ahí el resultado de eso, el aborto por doquier, y sobre todo, niña de escasos 16 años, madre soltera. Esta sociedad está lleno de puro madre soltera. La población demográfica se ha disparado por la educación sexual. Y esto, el tratamiento que hace el gobierno no es el adecuado, porque realmente está ausente la espiritualidad. Y otra cosita más, las religiones no hacen nada al respecto. Se dedican a decir que Dios salva, que Cristo arregla todo, pero realmente no hacen nada contra estas cosas, no se rebelan, porque hasta ellos mismos no tienen una educación sexual adecuada, no conoce los métodos, el secreto del verdadero amor, de la verdadera educación sexual. No sabemos utilizar el sexo, lo vemos con irrespeto, con vulgaridad. Hemos tomado el sexo como un medio vulgar, irrespetuoso, donde Dios ha colocado ese elemento como un vínculo entre la materia y el espíritu, donde el sexo es el medio trascendental, donde el espíritu se hace carne en este plano físico y donde la carne puede trascender al plano espiritual. La religión no comprende estas cosas y por ende no tiene de pronto los argumentos científicos, psicológicos y espiritual para explicarle realmente una verdadera educación sexual. Y por esa es la razón que en los mismos vínculos religiosos se da el problema del aborto, porque personas que muchas veces tienen sus marinovios, ya me entiende, quedan embarazadas y se explica el aborto y después van a la iglesia a pedirle perdón a Dios que ya salió el problema. Es falta de valores internos. Por eso desde aquí estos micrófonos siempre pues nos rebelamos contra todas estas cosas y tenemos las orientaciones. Ojalá pues sigan escuchando y los invitamos a los centros de conferencia gnósticos, porque allí sí estamos dando una educación sexual adecuada, donde no tiene necesidad de utilizar ningún tipo de anticonceptivos, no tiene necesidad de utilizar ningún tipo de condón, sencillamente una relación natural, y tiene los hijos que desean, sin necesidad, puede controlar engendrar o no engendrar hijos, porque es una educación trascendental que enseñamos a través de la sabiduría gnóstica. Bueno, ante esto también debemos ver, porque nosotros los seres humanos debemos aprender a ver donde no se ve, y es que detrás de todo esto hay un interés monetario, porque en televisión nos dice, use condón y tenga sexo seguro. Entonces, todo esto nos lo van transmitiendo por televisión, por los medios de comunicación, por todos lados, y dejamos los hijos solos. No les enseñamos el verdadero valor y el verdadero amor. Miremos más o menos nuestra historia o la historia de nuestros antepasados, que
ellos se casaban porque el padre o buscaban el esposo o buscaban la esposa y había un matrimonio duradero. Hoy no. Hoy se divorcian, se casan, se divorcian y así vivimos. Realmente, volviendo a lo que dije ahorita, aprender a ver donde no se ve, vamos a tratar de ver todo lo que está pasando, no solamente en nuestro alrededor o en nuestro entorno donde nosotros vivimos, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Y vamos a mirar, a escuchar nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos aportando a cada uno de nuestra familia, de nuestras personas cercanas y qué podemos colaborar para que esto tenga ya un alto y para que cada persona, cada ser humano, tanto niña como niño, tenga esos valores desde niño para que sea responsable, para que tenga amor y busque a Dios verdaderamente. Entonces, hasta aquí por ahora y muchas gracias a nuestros oyentes y para todos, paz inverencial.